Soy naturópata, experta en las micoinfecciones y bueno, pues he tenido que padecer, digamos, este proceso para saber qué es exactamente, porque cuando a mí me sucedió, pues no sabía muy bien, ¿no?, en qué consistía. Pensaba que era como una dolencia o una enfermedad que está transmitida por animales y que era solamente de animales, ¿no? No tenía en cuenta que también se podía transmitir a personas. Entonces, pues lo que es la enfermedad de Lyme se le llama la gran imitadora precisamente porque simula otras enfermedades, ¿no? Se mimetiza, digamos, tiene unos síntomas muy parecidos y es muy complejo el abordar un diagnóstico u otro. Entonces, pues, para quien no lo sepa, lo que es la enfermedad de Lyme se conoce como la gran imitadora, porque como bien digo anteriormente, esta enfermedad presenta unos síntomas que se confunden cuando llegamos al médico, ¿no?, y nos hacen un diagnóstico. Eso es confundir con enfermedades, pues por ejemplo, como esclerosis múltiple, fibromialgia, Alzheimer, diabetes, Parkinson también incluso, gripe o trombocitopenia también. Entonces, es como muy amplio el rango y es muy complejo el hacer un diagnóstico acertado, ¿no? Sobre todo si no tenemos médicos que estén alfabetizados en Lyme, que sean específicos de este proceso, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que todo cuadro de inmunodeficiencia nos va a poder orientar a la patología o a alguna de las coinfecciones que están asociadas al Lyme. Entonces, me gustaría, por ejemplo, hablar de cómo se diagnostica, porque en mi proceso, yo porque he tenido suerte, entre comillas, ¿no?, y conocí a una persona que me habló de ella, pero hay personas que llevan 20 años, 10 años, tratando de tener un diagnóstico para toda la multiplicidad de síntomas que presentan. Entonces, hay que hacer una valoración médica si, por ejemplo, estamos experimentando síntomas como multiorgánicos, ¿no?, como un montón de síntomas al mismo tiempo que no sabemos muy bien cómo encajarlos ni de dónde nos viene. Una parte muy importante para la detección temprana es el ver si tenemos presencia de lo que se llama un ojo de buey, es decir, una especie de diana, una marca en forma de diana que va a determinar o va a orientar bastante al profesional si tenemos Lyme o no. Aquí a mí me gustaría hacer un inciso porque realmente no todos los casos que presentan este eritema migrans, ¿no?, esta señal o esta marca con forma de diana o de ojo de buey. Realmente hay estudios que demuestran que solamente se da en un 50% de los casos. En mi caso particular, yo no desarrollé eritema migrans, por eso también fue como más complejo el hacer una valoración adecuada. Entonces, a estas personas que, como yo, no han presentado eritema migrans, decirles que no es algo que pase nada, es decir, lo que sí que es verdad que hay que informar al médico de que nos ha picado una garrapata, en este caso, porque se transmite a través de otros vectores, pero si tenemos en la situación en que, por ejemplo, vivamos en el campo, hemos ido a un parque, hemos estado en una reserva natural, hemos estado cerca de animales y empezamos a presentar síntomas como muy extraños, ¿no? Aunque no hayamos tenido esa marca, decir al médico que hemos sido picados por una garrapata si es que la hemos visto, y si no la hemos visto, decir los síntomas que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que revisar muy bien el historial de salud y de viajes, si hemos viajado o hemos estado en un entorno que haya, digamos, favorecido que se propaguen garrapatas. Normalmente, pues se hará un examen físico para detectar, ¿no?, cuáles son los síntomas y evaluar, pues, esto que comento, que si presentamos el eritema migrans o no, porque hay gente que afortunadamente lo presenta y entonces el diagnóstico, digamos, que para el profesional médico que hay delante queda muy claro y otros casos no. Entonces, pues, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es informar de si hemos estado en
pues digamos, en un entorno en el que hemos tenido esa situación. Las pruebas diagnósticas normalmente son muy variadas, porque esto es que es un poco complejo. O bueno, antes de empezar con las pruebas diagnósticas, que quisiera comentar la manera en la que se transmite es a través de garrapatas infectadas, porque esto quiero hacer un inciso ahora que recuerdo. No podemos determinar si todas las garrapatas tienen borrelia o no. ¿Por qué? Porque esta dolencia, digamos que se transmite a través de garrapatas infectadas, pero también se transmite, por ejemplo, por chinches o por pulgas de arena, pues por otro tipo de artrópodos. Hay diferentes insectos que transmiten la borrelia. Claro, el Lyme consiste realmente, es una enfermedad infecciosa que es transmitida por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi en forma de sacacorchos, ¿no? Que se transmite a través de garrapatas infectadas. Quiere decir que si tú vas al campo y te ha picado una garrapata, no tiene por qué ser una garrapata infectada, puede ser una garrapata normal, que no es de las típicas que se contagian, ¿no? Con Lyme. Pero pues sí hay que tener en cuenta que aunque presentes síntomas o no presentes síntomas en las 24 horas siguientes, tendrías que avisar al médico ante cualquier duda, por lo menos porque los síntomas no se dan enseguida. Enseguida se pueden dar unos síntomas iniciales, como pueden ser fiebre, malestar de cuerpo, náuseas, dolor de cabeza, ¿no? Yo en mi caso lo asocié como si fuera cuando te da una insolación. Era una sensación un poco, pues, distinta, ¿no? Como cuando te ha dado mucho sol y tienes mal cuerpo. Pues si nosotros hemos sido picados por algún bicho, una garrapata, y tenemos síntomas, estamos como muy diferentes, ¿no? Tendríamos que ir al médico más que nada por precaución, porque las garrapatas se alimentan de ciervos, ratones, pájaros, y pues están infectados con esta bacteria, ¿no? Y estas garrapatas infectadas, cuando muerden, propagan la bacteria. Entonces, las personas que han sido picadas por una garrapata pueden enfermarse o no. Ya digo, depende de si la bacteria está presente en ese animal, en este caso en la garrapata. Y bueno, pues podemos presentar lo que he comentado antes, ¿no? Ese eritema migrans, pues esa marca de diana o de ojo de buey, que es una señal que es un círculo y en el centro tiene una marca también roja y un anillo externo. También decir que hay muchos tamaños de garrapatas. Es decir, nosotros podemos pensar que nos ha picado una garrapata. ¿Por qué? Porque hay mucho mito también detrás de esto. Normalmente la garrapata hay veces que es visible y otras veces que no. No es lo típico que escuchamos de, pues yo no recuerdo que me haya picado ninguna. Eso es porque tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tamaños. Las ninfas, por ejemplo, tienen el tamaño de una cabeza de alfiler y también transmiten borrelia. También tenemos luego otro tipo de tamaños que pueden asemejarse a la garrapata a una semilla de sésamo, un tamaño muy pequeño también, y ya de ahí pues mucho más mayores. Desde la más pequeña hasta la más grande, todas pueden, si están infectadas, transmitir borreliosis. ¿Vale? Y luego, una cosa que me gustaría también comentar es que no demos nada por sentado ni tampoco nos vayamos a alarmar en exceso. Es decir, hemos tenido una picadura, lo que tenemos que hacer es prevenir, asistir al centro de salud o al hospital a dar a conocer que nos ha picado un bicho o una garrapata en este caso y que tenemos ciertos síntomas, que nos encontramos pues con dolor de cabeza, con agotamiento, con febrícula, ¿no? Y sobre todo insistirle al profesional, porque luego tenemos el caso de que hay profesionales que no le dan mayor importancia a esto porque no estamos en una zona endémica. Es decir, yo puedo
como fue mi caso, ir al médico y decir, oye, tengo un diagnóstico de Lyme y me digan que aquí en Albacete, por ejemplo, que es donde vivo, no hay garrapatas o no hay garrapatas en Castilla-La Mancha. Entonces, es algo que tenemos que comentarle al médico que, aunque no sea una zona endémica, como pueda ser País Vasco o sea, por ejemplo, Andalucía, ¿no? O Cantabria incluso, sí que las garrapatas se mueven, es decir, son insectos, son bichos y como tal se mueven cuando traemos importaciones de fuera, cuando los propios animales, los pájaros vuelan, llevan garrapatas y tú puedes estar contagiado de una variedad de garrapata que a lo mejor está en Japón y tú no has viajado nunca a Japón, pero ese tipo de espiroqueta, ese tipo de bacteria que hay en Japón, tú tenerla aquí en España, ¿no? Y es por eso precisamente, porque los reservorios, digamos, los animales que tienen este tipo de bacterias son muchos y viajan, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta decirle eso al médico, que aunque nosotros no hayamos estado en algún sitio en concreto, o sea, que no vivamos en Cantabria o no vivamos en zona de Andalucía, lo que sea, no es una zona endémica, aquí también hay posibilidad de contraerlo. Porque yo, de hecho, lo contraje en un parque natural aquí cerca de Castilla-La Mancha y supuestamente no es una zona endémica, pero mira por dónde las variedades en las que yo di positivo son genoespecies de la zona europea, ¿no? De aquí de España y Europa. Entonces, tener en cuenta, pues comentárselo al profesional que tengáis delante, porque es una infección, como ya digo, multisistémica y que afecta a muchos órganos a la vez, porque no es lo mismo tener un dolor de cabeza que tener un dolor de cabeza con una artritis, con una hipercolesterolemia, con un problema de tiroides, todo al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya dicho esto, vamos a entrar un poco en el tema del diagnóstico y de las pruebas. Yo las tengo como encasilladas por orden de efectividad, digamos. Es una apreciación personal y profesional en base a mi experiencia. No quiere decir que sea la única o la verdad única, ¿no? Pero es en base a mi experiencia porque he tenido que hacer a lo largo de estos 4 años y medio muchos test y muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces, bueno, pues para mí, digamos que la más fiable sería, en primer lugar, el test ELISpot. El ELISpot es una prueba que se hace normalmente fuera. Yo no la he podido hacer aquí todavía en España, he tenido que mandar la sangre fuera. Y en esta prueba, con que haya un solo linfocito luchando contra una borrelia, contra esta bacteria en forma de sacacorchos, ya se activaría, ya saldría en el test. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de test para mí sería como el primero más fiable. El segundo sería normalmente un Western blot o un inmunoblot. Se hace a través de unas bandas y ese test también es bastante fiable. También es verdad que da falsos positivos, por eso hay que acompañar siempre a cualquier prueba que vayamos a hacernos cuando estemos con el profesional delante, ver los síntomas, ¿no? Porque también hay algunos parámetros que no tienen por qué ser exclusivos de Lyme. Yo no soy médico, es lo que he aprendido, pero sí que hay que tener en cuenta pues, que cuando hagamos un test y sale negativo y seguimos teniendo síntomas, hay que seguir buscando, ¿no? Y hacer a lo mejor otro tipo de test. El tercero sería el test de fagos, que es un test que, bueno, yo descubrí hace unos años y en principio pues no sabría decir exactamente cuánto de fiabilidad, pero para mí entre este y el siguiente pues están más o menos, creo, a la par, ¿eh? Ya digo, esto tendría que ser un médico el que lo dijera. El cuarto sería el TICPLEX. No conozco mucho de sinceramente, de esta prueba, no me la he hecho aún, igual en un futuro sí. Y luego ya pues estarían el test ELISA y el test PCR. El test ELISA
es un test que, que suele ser el que nos hacen a todos en el hospital o en el centro de referencia, en el centro de salud, ¿no? Y este test es un test que tiene, a mi entender, muy poca fiabilidad y muy poca profundidad. Quiere decir, hay muchos falsos negativos y muchos falsos positivos también. Con lo cual, desafortunadamente, no están disponibles de forma rutinaria en los hospitales públicos de todo el mundo este tipo de test, solamente el test ELISA, y muchos laboratorios privados que realizan estas pruebas tampoco están reconocidos como acreditados, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacerte este tipo de pruebas, pues hay veces que vas al médico y dices, oye, me he hecho en Alemania este test, o me he hecho en Bruselas o en Bélgica este test, y me ha salido esto, ¿no? Y se quedan los profesionales como no saben por dónde tirar, más que nada porque no hay una unificación tampoco a nivel europeo contra este tema, ¿no? De un diagnóstico certero. Entonces es como, bueno, te lo has hecho por lo privado, yo no voy a entrar ahí y para mí pues no tienes, ¿no? Porque enseguida el médico lo que va a hacer es pedirte para comparar un test ELISA junto con la prueba de sangre que tengan que hacer. Y claro, si no es una fase aguda, es decir, si a ti no te acaba de picar una garrapata, no va a salir. Va a ser un falso positivo o un falso negativo. Porque si a ti justo te acaba de picar, es probable que cuando te hagan esa analítica, ese test ELISA que estamos hablando, sí que dé la cara y digas, ah, pues mira, sí que tienes Lyme, tienes una borreliosis, venga, te vamos a dar un tratamiento. Cuando ya se ha cronificado, ya han pasado meses, semanas e incluso años, es muy complicado que dé positivo. Por eso siempre vamos, las personas que hemos desarrollado esta enfermedad o esta dolencia, que no me gusta decir la palabra enfermedad, normalmente vamos a ir a laboratorios extranjeros porque tienen mayor fiabilidad, no por otra cosa, no porque queremos que nos pongan nada ni nada, simplemente es por una fiabilidad, porque ¿cómo puede ser que si estamos en un centro de salud, en un centro hospitalario, sigamos teniendo síntomas y esos test siguen dando negativos, ¿no? Yo, digamos que instaría a los profesionales de la salud a que colaboren con o bien médicos de aquí de España, que hay algunos especializados en Lyme, y que también escuchen atentamente a los pacientes que tienen delante. Porque un paciente, cuando tiene Lyme, no viene a decirte lo que tiene para contarte un rollo. Te cuenta lo que tiene porque está sufriendo mucho, ¿no? Y ahí el médico tendría o debería empatizar y decir, bueno, vamos a buscar una solución y si aquí sigue dando negativo y tienes en verdad esta sintomatología tan fuerte, vamos a buscar otra solución, ¿no? Y te vamos a mandar a pedir a un laboratorio externo, si es que lo pudieran hacer, que lo desconozco. Entonces, pues esto, claro, presenta un desafío adicional para los pacientes a la hora de tener un diagnóstico certero, porque ya sabemos que cuando no hay un diagnóstico, como es mi caso, ¿no? Que aquí en España todavía no tengo un diagnóstico como tal, no nos dan tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener multitud de síntomas, estar sintiendo que nos morimos y sin embargo decir, ¿está todo bien? Bueno, está todo bien aparentemente en la analítica, pero mis síntomas no están bien, ¿no? Y qué casualidad que cuando empezamos a hacer analíticas fuera en el extranjero, empiezan a verse marcadores diferentes también, que eso es algo que aquí, por ejemplo, no se hace, y dan la cara, ahí sí que da la cara realmente la infección, ¿no? Igual aquí hacen un panel de citoquinas, por ejemplo, para ver los marcadores inflamatorios, que no sé, desconozco, son un baremo de 10, ¿no? Una horquilla de 10 citoquinas para analizar. Y sin embargo, tú vas a Europa y tienen una horquilla de 17 o incluso 20, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que valorar muchas cosas en este tipo de pruebas
y sobre todo hacerle caso al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando va a la consulta, va con muchos síntomas y todos a la vez. Es que no es decir, no, es que tengo dolor de estómago y de vez en cuando me duele la cabeza y parece como un proceso gripal, un proceso infeccioso, algún virus, ¿no?, que nos dicen, o a lo mejor un trastorno psiquiátrico incluso. Y no, no es así, porque realmente tienes multitud de síntomas. Es que de pronto, de la nada, desarrollas un hipotiroidismo, de la nada desarrollas un síndrome de Cushing, de la nada tienes lupus, de la nada tienes multitud de síntomas. Te dan espasmos, te dan hormigueos, entumecimientos, inflamación multiorgánica, adenopatías. Tenemos multitud de síntomas y ahora después hablaremos de ello. Y si un paciente tú ves que está sufriendo tanto, escúchalo por lo menos, porque esa persona te aseguro que ya ha intentado por todos los medios poner remedio y hacerse una parte activa de su proceso, porque cuando vas de primeras no saben qué tienes, ¿no? Pero conforme estamos de sintomatología, no podemos esperar que un médico nos dé 3 meses una cita. Entonces el paciente siempre empieza a mirar, ¿no?, a investigar qué le pasa, por qué le pasa y qué tiene, y más cuando trae un cuadro detrás de picadura de garrapata. Entonces, por favor, pues vamos a escucharlos, ¿no? Porque hay una cosa que como afectada, ¿no?, influye mucho, que es un proceso que es muy duro a nivel físico y a nivel mental y emocional también, porque a nivel orgánico se desestabilizan muchas cosas. Si a eso le sumamos la incomprensión del profesional que tenemos delante y la falta de empatía, el proceso de sanación va a ser mucho más lento y mucho más doloroso para la persona, ¿no? En fin, vamos a ir a la lista de síntomas, que son muchísimos. Por nombrar, no voy a nombrarlos todos porque es que si no me faltaría tiempo, pero vamos a nombrar como un poco los más habituales, que son sensibilidad a la luz, sensibilidad a los sonidos, visión doble, visión borrosa, moscas volantes también, dolor de oídos o zumbidos, puede ser tinnitus o acúfenos, así de la nada, audición disminuida, mareos, vértigos constantes, pérdida de equilibrio, sensación como de caminar de puntillas, de pronto como punzadas, ¿no?, a nivel, y no es por el frío, ¿no? De pronto pues te dan pinchazos en la cara, en las manos, en los pies, depende también del tipo de coinfecciones que vengan asociadas con el Lyme. Tenemos también pues hormigueo, sensación de quemazón, parálisis facial, dolor de dientes, rigidez de cuello, crujidos. Tenemos sueños fraccionados, es decir, no podemos dormir del tirón, de pronto nos acostamos a las 11, a la 1 estamos despiertos, a las 3, las 4, las 7, o tenemos también, pues por ejemplo, fatiga suprarrenal, podemos también desarrollar sueños de hasta 15 horas no reparadores, tenemos fatiga crónica, fibromialgia, bueno, síntomas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, disfunción de la libido, pues ganancia o pérdida de peso inexplicable, de pronto un día estás bien, de pronto has perdido 10 kilos, comiendo lo mismo. Es que son cosas como muy extrañas, ¿no?, cuando no se sabe realmente lo que se tiene. Dolores musculares generalizados, dolores articulares, pues debilidad muscular, dificultad para respirar también, cambios de humor y alteraciones pues de la personalidad, o sea, de pronto pues hay mucha inestabilidad emocional y síntomas digestivos muchísimos, ¿no?, entre otros. O sea, esto es como lo que yo padecí, lo más básico, por decir, ¿no? Pero lo que es más frecuente, pues es estos cambios de humor, la pérdida de memoria, por ejemplo, el no saber articular bien las palabras,
por ejemplo, alteraciones digestivas, tenemos también trastornos de, como digo, del sueño, sequedad de la piel, fatiga extrema, son como el día a día con lo que convivimos, ¿no? Las personas que presentamos estos síntomas. Y cuando antes hablaba, ¿no? Dependiendo de las coinfecciones que traigamos, pues hay una cosa que no he comentado al principio, que es que cuando a nosotros nos pica una garrapata, normalmente no se transmite solo Lyme. No solo se transmite esta bacteria, que además es muy inteligente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a tomar algún tipo de suplemento o de medicamento, esta bacteria muta, ¿no? Y cambia de forma. Ahora hablaremos después de esto. Pero el tema es que cuando a nosotros nos pica, nos transmite también coinfecciones. Es decir, nosotros podemos tener una infección de Borrelia y a la vez que normalmente siempre van asociadas, con lo cual si algún especialista nos hace una prueba, el Lyme sale negativo, pero sale positivo, por ejemplo, una Yersinia, una Babesia, una Bartonella, etcétera, ahí tenemos que empezar a sospechar que esa persona tiene de fondo una borreliosis, ¿no? Entonces, las coinfecciones más frecuentes suelen ser Bartonella, Babesia, Mycoplasma, Brucella, Ehrlichia o Anaplasma, Clamidia, Candidiasis, Epstein-Barr, Helicobacter pylori, Rickettsia también, y luego ya hay pues parasitosis también. O sea, hay una especie como de mezcla, como decía yo al principio cuando me infecté, una fiesta de bichos, o sea, una cantidad de patógenos que es imposible poderlo eliminar todo completamente con un tratamiento puntual o un tratamiento de a lo mejor 8 semanas, ¿no? Hay que estar mucho más tiempo trabajando con esto. Entonces, las coinfecciones no las vamos a enumerar porque si no faltaría tiempo, pero tener en cuenta esto, ¿no? De que si, por ejemplo, a ver, si te detectan un Helicobacter pylori o un Epstein-Barr, no quiere decir que tengas Lyme, quiere decir que tu sistema inmunológico está comprometido, es decir, nuestro sistema inmune no está peleando, ¿no? Hay mucho más toxinas y muchos más patógenos, digamos así, que en verdad flora o un sistema inmune fuerte. Pero claro, si por ejemplo tenemos una Bartonella, una Babesia, una Brucella, una Yersinia, ahí tenemos que empezar a sospechar, ¿no? Porque normalmente siempre vienen asociadas. Siempre que nos han picado algún tipo de bicho, traemos ese tipo de coinfecciones. Y luego cada una pues tendrá obviamente un tratamiento distinto. Entonces, cuando tenemos también el sistema inmune comprometido, no podemos olvidar tratar, por ejemplo, las micotoxinas, ¿no? ¿Por qué? Porque las micotoxinas no les damos mucha importancia. En otros países de Europa sí que se le da bastante importancia a ese tema y es muy importante porque cuando nosotros empezamos a tener síntomas como pueden ser ojos llorosos, picor de nariz, como una sinusitis, tenemos como estornudos, ¿no? En vez de pensar que es una alergia, tenemos que empezar a pensar en que quizás tengamos una infección de micotoxinas, porque las micotoxinas también bajan muchísimo el sistema inmunológico, al igual que los parásitos. ¿Qué pasa? Que si nosotros, por ejemplo, estamos en un entorno en el que, digamos, tenemos humedades en casa, tenemos aires acondicionados, el aire del coche, no hacemos una limpieza, una higiene regular, estamos en casa y tenemos una humedad, la tapamos pero sigue saliendo ese moho negro o ese moho rojo y estamos limpiando sin mascarilla, estamos en contacto constantemente con ese tipo de esporas, al final se quedan en los pulmones y también van bajando mucho las defensas. Entonces, nuestra salud, digamos, nuestra inmunidad natural se queda muy comprometida cuando no trabajamos con eso, porque podemos estar trabajando Lyme
y dejar las micotoxinas porque a lo mejor no nos ha salido en la analítica que tenemos Aspergillus, ¿no? Y es una parte muy importante. Lo primero es detectar qué tipo de patógenos tenemos. Si es Lyme, es decir, si son borrelias, si son coinfecciones como Babesia, Bartonella, o si tenemos además micotoxinas y también parásitos. Sería la cuestión de hacer como un panel muy completo, que es lo que nos hacen a nosotros en el extranjero, para saber a qué nos estamos enfrentando. Porque el éxito de un tratamiento o de otro va a depender primero de tu salud inmunológica, es decir, de tu inmunidad natural, que está ya de por sí comprometida, y del diagnóstico temprano de este tipo de patógenos para poderlos abordar, porque si no, el tratamiento que estemos haciendo nos lo va a tirar por tierra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta y también hacernos una analítica de parásitos. Influyen muchísimas cosas también, como por ejemplo las amalgamas de mercurio, es decir, para tener una buena salud inmunológica, tenemos que eliminar todo lo que esté comprometiendo esa mejoría, ¿no? Porque ¿para qué vamos a tomar suplementos como por ejemplo un probiótico si nosotros estamos teniendo de fondo unos patógenos que están, digamos, comiéndose lo que estamos comiendo nosotros, creando muchas más toxinas y haciendo una endotoxemia a nivel orgánico en todo el cuerpo? Entonces, la solución pasa por, si tenemos, por ejemplo, amalgamas de mercurio, eliminar todos esos metales pesados. Quizás tenemos uranio, demasiado uranio en sangre, o tenemos plomo, un exceso de plomo, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de analíticas, este mineralograma que detecta los tipos de infecciones que tenemos por metales pesados, podemos empezar ya a abrir un poco de camino para ir eliminando y limpiando todo el terreno, al igual que si detectamos que tenemos, por ejemplo, que la mayoría de las personas tienen una giardiasis también sin tratar y la mayoría sin diagnosticar. Es una parasitosis que se transmiten pues, por aguas contaminadas o por vegetales que no han sido bien lavados y entonces pues podemos tener este tipo de infecciones que a lo mejor no dan la cara en un principio, pero cuando tenemos ya una infección de fondo como pueda ser una borreliosis, sí que ellos, todos estos patógenos oportunistas, toman acción para, digamos, pues seguir reproduciéndose. Entonces tenemos que tener en cuenta el poder eliminar todo este tipo de cargas tóxicas en el cuerpo antes de meternos a trabajar con el Lyme o hacerlo incluso al mismo tiempo, pero de forma muy progresiva, porque el sistema inmune está muy comprometido. Bien, bueno, no sé si tendréis alguna duda ahora después, si queréis, al finalizar la masterclass, pues podéis hacer vuestras preguntas. Nosotros también hemos preguntado, ¿no?, aquí en redes, en mi canal y en el canal de Xsalud, para poder solucionaros desde mi experiencia y mi conocimiento, pues aclarar todas las dudas que podáis tener sobre esto. ¿Por qué una, digamos, dolencia de Lyme no se va a solucionar solamente con medicamentos? Bien, cuando nosotros confiamos en un profesional médico y nos dejamos hacer, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que si no conocen sobre este tipo de patología, el tratamiento que nos den se va a quedar corto. ¿Por qué digo esto? Porque en Estados Unidos ya hay estudios que han demostrado que un proceso de Lyme se tiene que abordar de forma convencional, con forma alopática, con medicamento y también con suplementación y hierbas medicinales. ¿Por qué digo esto? Porque esta bacteria, como os comentaba antes, es muy inteligente. Entonces, ¿qué hace? Que cuando la bacteria ve que le van a poner un medicamento, por ejemplo, que en este caso lo más común es una doxiciclina, pues la bacteria va a mutar, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro sistema inmune
digamos que tiene una detección, digamos, tiene una imagen de que le viene una bacteria en forma de espiral, en una forma de sacacorchos. Pues el sistema inmune va a decir, venga, vamos a mandar linfocitos para eliminar estas bacterias que tienen forma de sacacorchos porque son súper patógenas. ¿Qué pasa? Que cuando la bacteria se ve amenazada, muta y muta a forma quística, es decir, forma como de bolita, o muta en forma de bastón, una forma como de L. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmune? Cuando va a matar una cosa, digamos, una bacteria que tenía una forma y se encuentra que en vez de un sacacorchos ahí lo que hay es una bola, dice, pues, no sé qué hacer porque no hay nada aquí, ¿no? Y entonces, pues, digamos que como que se inactiva. Entonces, claro, los estudios americanos lo que han descubierto es que haciendo terapias de pulsos, es decir, con medicación convencional y con suplementación, la bacteria no sabe por dónde le viene la cosa. Entonces, es más probable que muera más rápido. Estamos hablando en casos crónicos o en casos en estadios ya muy avanzados, porque si a ti justo te ha picado una garrapata, con el tratamiento que te dan en el médico, es suficiente. Incluso yo lo potenciaría con algún tipo más de suplementos para equilibrar el sistema inmune y que pueda eliminar mucha más carga patógena, ¿no? Pero cuando ya estamos en estos estadios, como es en el caso que yo estoy y otras muchas personas a lo largo de todo el mundo, que están en una fase, digamos, de post-Lyme, que se llama, una fase ya crónica, no es suficiente con un medicamento, porque la bacteria se ha hecho resistente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando damos un medicamento, la bacteria muere una parte, ¿no? Una carga, y cuando empezamos a trabajar con fitoterapia o con suplementación, la bacteria no sabe por dónde le viene, entonces también aprovecha el cuerpo para poder eliminar. Digamos que si, por ejemplo, tomamos una citromicina y la bacteria sabe cómo desconectar esa citromicina, pues la va a desconectar o va a mutar y directamente el cuerpo no va a saber qué hacer, ¿no? A lo mejor matará unas poquitas borrelias, pero no todas. Cuando tú le das, por ejemplo, una planta, como puede ser una artemisa o una artemisina, digamos que la bacteria no sabe, porque ya no es solamente un químico o un fitoquímico lo que tiene, son 2000 lo que tiene la planta. Entonces, esa bacteria va a ser eliminada de forma mucho más eficaz cuando tomamos este tipo de terapia, ¿no? De suplementos en la que hacemos una alternancia. En Estados Unidos lo hacen así, hacen como una terapia de pulsos, que se llama, que es primero tomamos medicación, después tomamos suplementación y fitoterapia, después otra vez medicación y así, ¿no? Y al mismo tiempo se van haciendo cócteles de vitaminas en sangre. Entonces, bueno, pues después de comentaros todo esto, claro, algunos pensaréis, es que es muy complicado eliminar el Lyme. Bueno, no es complicado, lo que pasa que lleva mucho trabajo por parte del paciente y del profesional que tengáis delante. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que el paciente está exhausto a nivel emocional y físico y orgánico también, porque tiene mucha patogénesis. Entonces, cuando el cuerpo está tan saturado, ¿no? Y tiene que eliminar tanto, pues la persona también llega a un punto en el que como que se siente exhausta, tiene que descansar. Entonces, no es algo que sea incurable, se cura, se puede llegar a una estabilidad, a una remisión. Sí que es verdad que luego puede ser que en un punto de nuestra vida tengamos brotes o estemos con más sintomatología o menos. Pero se puede llegar a un nivel de vida estable, a un punto de equilibrio. Lo que pasa es que eso lleva mucho tiempo y mucha responsabilidad también, ¿no? Entonces, ¿qué suplementos nos van a ayudar a la hora de abordar este proceso? Disculpa un momento que voy a coger la chuleta porque son muchos, ¿de acuerdo? Y no me quiero saltar ninguno. A ver. Vale. Bueno, ya lo tenemos aquí.
los suplementos que vamos a necesitar de primeras, porque, bueno, a todo esto, tanto por mi parte como por la parte de Xsalud también quiero hacer una descarga de responsabilidad, porque todo lo que estamos hablando aquí son consejos y no sustituyen una valoración médica ni profesional. Si yo aquí ahora os digo alguna cosa, no es para que vayáis corriendo a comprarlo y os lo empecéis a tomar, porque hay que tener en cuenta muchos tipos de factores, ¿eh? Esto es algo grave, no es una cosa como para tomarse a la ligera y decir, ah, bueno, como son suplementos me lo voy a tomar. No, 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 no. Aquí hay que tener cabeza y hay que tener las cosas muy claras, sobre todo apoyaros en alguien que pueda llevar este proceso con vosotros, porque ya os digo, a nivel físico y a nivel emocional es duro, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tendríamos que tomar si tenemos este tipo de infección o lo que nos va a ayudar realmente, no lo que tenemos que tomar, sino lo que nos va a ayudar, yo he hecho una lista, suplementos hay muchísimos y he puesto bajo mi criterio los que son más importantes para abordar, digamos, una base de Lyme. Entonces, en este caso sería unos probióticos, en segundo lugar, un multivitamínico, para dar energía a nuestras mitocondrias, porque están agotadas, sería una coenzima Q10 y también el ácido alfa-lipoico. Esta bacteria también hemos visto que come mucho colágeno, con lo cual tenemos que aportar colágeno. Vamos a necesitar para hacer esas buenas digestiones un complejo de vitaminas B, porque depende de si tenemos mucha afectación neurológica, vamos a reencontrar como un aporte extra, ¿no?, a mejorar esa memoria con una vitamina B6, pero es verdad que necesitamos un complejo B, porque la vitamina B6 no la podemos tomar sola, podemos hacer un desequilibrio en las vitaminas. Por lo tanto, si tomamos una vitamina B6, vamos a necesitar apoyar eso con un complejo de vitaminas B. También es muy importante el magnesio, ya que influye en más de 180 procesos metabólicos, nos influye muchísimo también y nos ayuda muchísimo para todos esos dolores musculares y articulares que tenemos y sobre todo también para poder dormir, ¿de acuerdo? Igualmente, los ácidos grasos son muy importantes, este ratio de omega 3, omega 6 y unas cantidades bastante altas de EPA y de DHA, que son tipos de omega 3. Hay muchos tipos de omega en el mercado. A mí me gusta mucho trabajar con el aceite de hígado de bacalao porque aporta también vitaminas A, vitaminas E y vitaminas K y D. Pero, como digo antes, esto lo tiene que supervisar un profesional porque luego, como dicen también, cada maestrillo tiene su librillo y no es, como digo, no os creéis nada de lo que yo os digo, experimentando, poneros en manos de un buen profesional y que realmente sepa lo que lleva entre manos para que os pueda dar un diagnóstico y sobre todo un buen protocolo, ¿de acuerdo? También es muy importante a la hora de tener una mejoría en la fatiga que tenemos la vitamina B12, que se puede hacer de forma oral o también se puede tomar de forma intramuscular. Eso ya es elección del profesional que tengáis, pero lo que sí que es verdad que es que entre la cianocobalamina y la metilcobalamina, que son dos tipos de vitamina B12, la que a nosotros en un proceso de la mejor nos va a venir es la metilcobalamina, una forma orgánica y más biodisponible. También muy importante la vitamina C para bajar toda esa inflamación. La vitamina D, como hemos comentado antes, apoyarnos con colágeno, con glucosamina, con condroitina, MSM y también con hongos, con micoterapia como puedan ser el Cordyceps o incluso el Reishi y el Shiitake también, ¿no? Estoy terminando una guía de micoterapia específica aplicada al proceso de Lyme y bueno, pues saldrá ya en breve la semana que viene. Así que pues si queréis luego echar un ojo, queréis comprarla, en mi página web, en la parte de recursos, la vais a tener ahí, ¿no?, junto con otros libros digitales que he ido creando. Y también, muy importante a nivel
de adaptógenos para equilibrar esas subidas de cortisol que nos dan, ¿no? Es muy importante apoyarnos en rodiola, en ashwagandha, por ejemplo, en tulsi, es una planta muy buena también el tulsi, que nos ayuda incluso en los estados en los que tenemos febrícula, ¿no? Y, y como plantas hay muchísimas, muchísimas, pero no voy a hablaros de todas porque la verdad es que protocolos herbales hay miles, pero sí que es verdad que la jara gris, lo que es el Cistus incanus, es una planta que se lleva usando en Europa y sobre todo en la parte de Grecia. Se toma de forma tradicional y no tiene efectos secundarios, pero igualmente, repito, aunque no tenga efectos secundarios, siempre hay que tener unas precauciones a la hora de tomarla. Si queréis empezar a consumirla, pues hacer luego vuestras consultas y os podremos decir exactamente en los casos particulares que tengáis si lo podéis tomar o no. Y bueno, ya para terminar, la filosofía de la curación, ¿no? De quién se cura y quién no se cura, entre comillas, curar del Lyme, quién llega a ese proceso de remisión, ¿no? Pues normalmente son personas que, digamos, son personas que son resilientes, que se adaptan a los cambios, si bien es verdad que cuando te detectan esto, como me pasó a mí, se nos cae el mundo encima, porque no sabemos a dónde acudir, no sabemos quién nos va a tratar, porque cuando vamos a un sistema médico que no tiene conciencia de que este proceso existe, de que esta enfermedad es visible y que está teniendo muchos más casos que cáncer al año, que está llegando a ser una verdadera pandemia mundial, sin diagnosticar, sin censar y sin tratar, digamos que la manera de afrontarlo es muy dura, ¿de acuerdo? Porque no tenemos un tejido social ni un tejido médico ni sanitario para poder hacer estos protocolos, estos tratamientos. No tenemos una ayuda y una conciencia a nivel sanitario que nos permita pues, hacer un diagnóstico temprano y además un tratamiento adecuado o en conjunto con otros profesionales, ¿no? Entonces, normalmente son personas resilientes que si bien al principio nos hundimos, con el paso del tiempo al final acabamos aceptando que tenemos que empezar a trabajar nosotros también ahí, ¿no? Y adaptarnos a vivir, que no resignarnos, sino con las limitaciones que cada día tenemos. Se toman las cosas con calma, se adaptan progresivamente a estos cambios que estoy comentando, normalmente automanejan también sus síntomas, pueden tener un protocolo médico, pueden tener un protocolo natural, pero también ellos saben, ¿no? Sacar esa sabiduría interna de cómo manejar esos síntomas que tienen, decir, bueno, pues hoy me duele la espalda, ¿qué puedo hacer, no? Pues voy a hacer este tipo de terapia o esta meditación o voy a hacer con este suplemento, me voy a dar con una crema, lo que sea que en ese momento sepamos y sintamos que tenemos que hacer con nosotros mismos. Son personas que tienen una actitud, como digo, positiva y proactiva al proceso que tienen y también toman decisiones por sí mismos, ¿no? No solo se conforman con lo que les diga un médico o un profesional, es decir, si bien hay que tener en cuenta que tenemos que confiar en el profesional que tenemos delante, que nos está ayudando, pero también decidir por nosotros mismos, no esperar que lo que nos diga el profesional que tenemos sea la verdad absoluta y ya está, ¿no? Sino que tenemos también que empezar a escucharnos a nosotros mismos y ver qué es lo que mejor nos va a venir en base a ese tratamiento o ese proceso interdisciplinar con diferentes profesionales. Y también no hacen de sus síntomas no hacen de sus síntomas el centro de sus vidas. Es decir, no se quedan en el disco rayado de, ay, es que yo tengo esta enfermedad, tengo esto, y no voy a salir y me voy a morir y estoy muy mal y estoy muy mal. A ver, hay que ponerse en sentido común, ya sabemos que estamos así, pero si estamos en ese estado mental no vamos a poder salir del bucle, no vamos a poder sanar realmente y tener ese equilibrio que tanto queremos en nuestra vida. Tenemos que empezar a accionar y no tanto preocuparnos de esos síntomas, sino que ponerles solución. Y aparte, las personas que se curan también son personas que conectan con su espiritualidad. Parece una tontería, pero se ha demostrado que el conectar con la oración o con la meditación
ayuda mucho a bajar el nivel de estrés, ya no solamente mental, que lleva cualquier proceso de salud, sino también a conectar y a bajar esa intensidad orgánica, es decir, a bajar esa inflamación. Se activan diferentes partes del cerebro que ayudan a recuperar y a mejorar esa sanación que estamos teniendo en proceso. Y las personas que no se curan, entre comillas, ¿no? Lo de curar, las personas que no sanan desde adentro de este proceso, son personas con poca adaptación a los cambios, ¿no? Personas que como que se quedan ahí, que tienen una actitud negativa o pesimista ante la dolencia. Podemos estar hundidos y lo tenemos que sentir, podemos estar tristes, podemos estar agotados, podemos estar de muchas maneras, tenemos muchos sentimientos a lo largo de cada día, ¿no? Pero hay algo más allá, no nos podemos quedar en esa actitud y darle energía a esa actitud, porque tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, llevas razón. Es decir, si tú te levantas un día y tienes una actitud de que es que me encuentro fatal, me estoy muriendo cada día, estoy peor, no se me arregla nada, no sé qué, nuestro cuerpo va a empezar a activar ciertas partes de nuestro sistema nervioso y va a desarrollar neuroquímicos que van a hacer que nuestros órganos se inflamen, va a hacer que nuestro cortisol se eleve. Entonces no podemos permitirnos estar en ese sentido. Podemos hacerlo un ratito, pero enseguida volver a coger nuestra mente y darle las riendas que necesita y empezar a enfocarnos en la sanación, en la curación, en salir de ese proceso de salud, ¿no? Son personas que, como digo, no tienen una actitud proactiva en su proceso, prefieren que se lo den todo hecho. Oye, me ha dado el médico unas pastillas, pues me las tomo y no mejoro. Es que esto no va así, ¿no? Las pastillas es una parte, pero luego tenemos que poner una conciencia, tenemos que poner una disponibilidad, un amor propio también para poder salir hacia adelante de esto. Son personas que se quedan también anclados persistentes, ¿no? De la dolencia, lo que hablamos de la rueda mental de hámster, y luego pues que abandonan pues o bien los tratamientos o que no manejan su salud emocional, no expresan emociones, pues culpan a otros, se quedan obsesionados con detalles, no terminan de salir de ahí, ¿no? Y son personas pues que hacen de sus síntomas el centro de sus vidas y no aprenden, no saben cómo disfrutar la vida y poder convivir con sus síntomas de una forma saludable, ¿no? Y esto todo lo hablo desde mi experiencia como afectada realmente, ya no como profesional, sino como afectada, porque yo pasé por todas esas fases y al final pude llegar a la comprensión de ser la persona que sí que realmente quiere salir de ahí, ¿no? No es difícil porque muchas veces no todo depende de nosotros, también depende de algo superior, entre comillas, ¿no? Cada uno como lo quiere interpretar, pero nosotros podemos hacer nuestro trabajo y luego ya, digamos, pues confiar en la vida y en el proceso de que todo se dará para nuestro mayor bien. Así que bueno, pues hasta aquí lo que os quería comentar. No sé si Jorge quiere hacer alguna pregunta de todas las que nos habéis hecho para poder resolver. Sí, muchas gracias, Carmen. Muy interesante tu experiencia, tu abordaje, muy valioso para los asistentes que están con nosotros, porque realmente falta conciencia, lo que tú decías en los profesionales. Yo soy médico y realmente en el gremio, aunque yo trabajo en medicina integrativa, sí tenemos mucha conciencia del Lyme, por lo menos donde yo trabajo. Y quería también Oh, aportar y complementar en cuanto al diagnóstico, el TIC-PLEST, que en inglés es garrapata y plex al final con X. He tenido experiencia de este análisis que es de anticuerpos también y de las coinfecciones. ajá, Me ha dado muy buena impresión, me ha ayudado en la terapia porque realmente te diagnostica varios tipos de borrelia y otras coinfecciones frecuentes como la babesia, el Epstein-Barr, etcétera. Y ajá, sí aporta mucho. Lo único es que, como tú bien decías, como esta infección afecta al sistema inmune, el paciente a veces no tiene capacidad de producir anticuerpos y entonces estos exámenes pueden no ser interesantes. Pero sí, recientemente aquí en España se está utilizando el de inmunidad celular. Este también he podido tener la experiencia de corroborar que cuando no hay anticuerpos y el TIC-PLEX da negativo, bueno, pues la inmunidad celular sí lo expresa, como tú bien decías también. Entonces,
quería dar esa apertura. Una pregunta que hacen aquí, hay muchas realmente, pero bueno, ¿afecta el Lyme a la tiroides? Preguntan. Sí, sí que afecta porque al final es lo que digo, es como es algo multiorgánico y cuando algún órgano se ve afectado, todos los demás se desregulan. Es decir, tú puedes tener una mala metilación y de pronto pues eso influye luego que no se produzca suficiente tampoco cortisol y ya estemos muy estresados. Entonces afecta al tiroides, tanto se desarrolla tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Otra pregunta, en tu experiencia, ¿qué planta o extracto herbal recomiendas para fortalecer el sistema inmune? ¿Cuál te ha dado mejores resultados de planta? Pues en planta, por ejemplo, yo recomendaría dos, que uno es la jara gris y otro sería apoyarnos con micoterapia, como por ejemplo, pues la melena de león o el córdiceps si tenemos algún tipo de... Pero para lo que es a nivel inmunológico, el córdiceps y la jara gris. La jara gris porque tiene muchísimos antioxidantes más que el té verde, que Stephen Banner, que fue el naturópata, digamos, que más profundizó en Lyme y con el que yo he podido desarrollar mis propios protocolos y utilizarlos en mí misma, habla bastante bien del tema del Cistus incanus, de la jara gris. Y aquí en España tenemos muchísima. Sí, también agregar lo que tú decías, Carmen, que pensemos en Lyme en toda España también, porque a veces lo asociamos a solamente algunas partes y cuando vemos los reportes de la EFSA de la infección de Lyme en Europa, bueno, pues abarca casi todo el territorio español, por lo que tú decías. Las mascotas también viajan, las garrapatas viajan también y por lo tanto ya no están localizadas en un solo lugar, ¿no? Y ya una última pregunta que nos da tiempo. Comenta, espérate que hay varias, quisiera filtrar. Tratamiento que te ha dado más resultado a nivel personal para abordar la enfermedad, pregunta un asistente. Uf, esto es duro de contestar, Sí, bueno, ya lo has porque cada comentado mucho. uno... A ver, yo siempre he dicho que para mí una parte fundamental fueron varias cosas, ¿no? Pero una fue el autoconocimiento y el confiar en la persona que tenía delante. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando estaba tan afectada, porque mi caso tampoco lo he contado, pero yo estuve 2 años encamada sin poderme mover, perdí el habla, perdí la memoria, no podía andar. Entonces yo tuve que ir a Bruselas y tuve que estar con el médico trabajando y confiando en él y dejándome hacer, ¿no? Porque estaba tan débil que no podía ni siquiera racionalizar cómo podía ayudarme yo a mí misma, ¿no? Y una parte fue como ese autoconocimiento de dejarme sentir un poco, de ver qué era lo que necesitaba, por qué o para qué me dolía el estómago, para qué tenía esos vómitos y un poco ir investigando y haciendo pues como mi propio camino personal y a la vez hablar con el médico y decirle, oye, he visto que esta planta o este suplemento ayuda mucho, ¿a mí me podría valer? Y decían, pues mira, sí, o mira, no, de momento no hagas nada. Entonces, como que el tratamiento es algo muy personal. A mí ha sido un tratamiento herbal y médico, porque yo siempre lo voy a decir, o sea, yo he tenido un tratamiento médico en Bruselas y uno herbal puesto por mí y nutracéuticos, pero sobre todo la parte del abordaje más espiritual y emocional, sobre todo, para poder hacer frente a esto, ¿no? Porque cuando uno está tan malito, desconfía de la vida y piensa todo el rato que se va a morir, porque es que te sientes morir. Claro. Y quizás para finalizar, algunas pautas de prevención, aunque tú las has comentado, en cuanto a, por ejemplo, revisarse cuando estás en sitios de campo que no te haya picado, ponerse ropa más clara para ver las picaduras. ¿Qué otras recomendaciones darías? Aplicar repelente, ¿no? Claro, pues recomendaciones básicamente serían llevar ropa clara al campo, porque aparte de que, bueno, hay mucha controversia con esto, pero bueno, la ropa clara refresca el cuerpo, lo primero, y lo segundo nos permite detectar si tenemos garrapatas enganchadas o no. Lo segundo sería tener los calcetines puestos por encima de las perneras del pantalón, siempre por encima, aunque parezcamos unos guiris, da igual, porque eso nos va a evitar picaduras. Ponernos un cuello en el cuello un pañuelo y ponernos repelente y una gorra también. Y luego, muy importante, si vemos que nos ha picado una garrapata, por favor, no
no echéis alcohol a la garrapata, no echéis gasolina, no le echéis aceite, no echéis nada. ¿Por qué? Porque esa garrapata, cuando se ve amenazada y ve que se está asfixiando con el producto que le estáis echando encima, empieza a vomitar todos los patógenos que tiene en la boca. Porque cuando una garrapata pica, no tenemos una sensación de que nos ha picado como un mosquito, no hay una reacción porque inoculan una sustancia anestesiante. Entonces, cuando la garrapata vomita eso, va a echarnos la borrelia, nos va a echar la batonela, la babesia, etcétera. Va a echar todos los patógenos que tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger unas pinzas especiales que tienen forma como de cuña, así, y engancharla y girar esa pinza y tirar hacia arriba. ¿Vale? Es lo único que tenemos que tener en cuenta, no empezar a hacer cosas raras de lo que hemos escuchado, porque al final sí que vamos a tener una picadura y podemos desarrollar ese tipo de infección, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente nos ha picado, la tenemos recién enganchada, la quitamos o con unas pinzas y la retiramos y ya está. Genial, pues muchísimas gracias de nuevo, Carmen, y a los asistentes por su presencia. Y bueno, esperamos contarlos, ¿no? Que puedan conectarse nuevamente a estos directos de Xsalud a través de YouTube. Muchas gracias. Bueno, Muchas hasta gracias, luego. Jorge, a todos. Hasta luego. Buenas tardes.